¿Se ve la diapositiva? Sí, doctora. Ok, vamos a empezar. Entonces se pica, ¿no? Entonces vamos a ver todo lo relacionado, principalmente las características semejantes de los tipos de PI, ¿no? Entonces, comenzando, que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Entonces, primero recordar lo que es el intersticio pulmonar, ¿no? Como ven en la figura, el intersticio pulmonar es una trama de fibras de tejido conectivo cuya principal función es dar sostén a la estructura pulmonar, ¿no? Entonces, hay tres compartimientos: el intersticio subpleural, que es el que lo envuelve como una bolsita al pulmón que se mete entre las fisuras, ¿no? El otro compartimiento sería el espacio intersticial peribroncovascular, tal como lo dice su nombre, alrededor de la parte bronquial y la parte vascular, ¿no? Como ven en la figura. Y el intersticio parenquimatoso, muy importante, porque es ahí donde se produce la hematosis, ¿no? Es el que queda entre las membranas basales del epitelio alveolar y el endotelio capilar, ¿no? Entonces, cuando altera este tipo de, esta parte del intersticio, es donde pues Doctora, se va a producir, dime, una consulta. ¿Está pasando diapositivas? Ah, no, ya cargó. ¿ah? Ya cargó. Es que se había quedado pegada la diapositiva de objetivos, pero ya pasó ya. Ahí, ya. Ujú. No, entonces les repito, si a todos se les había quedado, ¿no?, de esa forma, hay tres compartimientos, ¿no? El intersticio subpleural, que es el que se mete entre las fisuras, ¿no? Lo envuelve con una bolsita al pulmón. El intersticial peribroncovascular, alrededor de la parte bronquial, como bien dice su nombre, y el parenquimatoso, que sí es el que participa en la hematosis, ¿no? Entonces, es el que queda entre las membranas basales del epitelio alveolar y el endotelio capilar. Entonces, hacer esta parte del intersticio que interviene en el intercambio gaseoso, ¿no? Y al ser afectado por un intersticial es donde sí va a producir principalmente a largo plazo, si es que persistiera esta patología, problemas de hipoxemia crónica y una insuficiencia respiratoria crónica y todas las consecuencias de esto. ¿Pasó la diapositiva o se quedó en la anterior? ¿Está en el concepto? Un ratito, ¿ya? Voy a ver lo del internet. Un ratito, voy a dejar de compartir. Un ratito estoy viendo lo de internet, ahorita lo arreglo.
A ver, ¿se me escucha mejor ahora? Ya, voy a volver a compartir, ¿ya? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctora. Ok. Entonces, ya entrando al concepto de lo que es la CEPIC, ¿no? Es un grupo de afectaciones heterogéneas porque tienen diferentes síntomas, diferente etiología, ¿no? Diferente forma de presentación. Si bien tienen síntomas semejantes, pero no necesariamente en todos se va a presentar de la misma forma. Inclusive hay síntomas de otras patologías que producen CEPIC que pueden estar al inicio y de ahí recién producirse los síntomas del EPIC, ¿no? Y son de diferentes tipos de edades y de condiciones, ¿no? Entonces, y estos grupos de afecciones, tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares. Entonces, la clase en sí, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ya, ya. Entonces la clase en sí es ver estas similitudes, ¿no? De estas patologías, ¿no? Entonces, inicialmente van a afectar las estructuras alveolares, ¿no? Y cuando progresan, ya progresan a, a la parte intersticial, ¿no? Entonces, afectan predominantemente las estructuras alveolares, ¿no? E intersticiales. Y en estadios más avanzados, en esas patologías crónicas, ¿no? También pueden afectar la pequeña vía aérea, las pequeñas vías respiratorias y la vasculatura pulmonar en estadios más avanzados, ¿no? Entonces, al inicio, alveolo, de ahí sigue el intersticio y si el problema persiste, ¿no? Ya la pequeña vía aérea y la vasculatura pulmonar, ¿no? Entonces, en el dibujo vemos, pues, como les decía, el intersticio, ¿no? Más importante cuando se ve afectado, ¿no? Es el intersticio que queda entre la membrana alveolar y la membrana y el endotelio capilar, como les mencionaba anteriormente, ¿no? El intersticio parenquimatoso, ¿no? Es el que queda ahí, es donde se produce la difusión tanto del oxígeno como el dióxido de carbono. ¿Pasó a la siguiente diapositiva? Sí, doctora. Ok, entonces ahora ya estamos mejor. Entonces, en cuanto a la etiología y clasificación, los EPIC, las los estudios, las actualizaciones no son tan frecuentes como en el asma, como el EPOC, ¿no? En el asma que cada año sale un GINA nuevo, ¿no? Unas guías nuevas. En el EPIC es mucho más lento, ¿no? Entonces, una de las primeras clasificaciones son las del 2002, donde las clasificaban en neumonías intersticiales idiopáticas de causa conocida o asociadas y las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas. El primer grupo de neumonías intersticiales idiopáticas de ahí fue nuevamente reclasificada, que esa es la que voy a dar luego, ¿no? Pero continuamos igual en cuanto a la de causa conocida o asociadas y las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas, ¿no? Entonces, de causa conocida o asociadas tenemos principalmente las enfermedades del colágeno. ¿Como cuál patología, como cuáles enfermedades del colágeno conocen ustedes que puede producir EPIC? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Las enfermedades del Entonces, colágeno o enfermedades autoinmunes? ¿Cómo cuál? Lupus. esclerosis también. Lupus, esclerosis, ¿no? Entonces, artritis reumatoidea también tenemos. Entonces, son patologías, ¿no? Que no solamente te afectan, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoidea que solamente te afecta articulaciones, no. También te puede fibrosar pulmón cuando estas no son controladas, ¿no? Entonces, lupus, esclerosis, esclerodermia, ¿no? Artritis reumatoidea, ¿no? Te pueden fibrosar el pulmón, ¿no? Entonces, muchas, estas personas, pues inicialmente tienen los síntomas, ¿no? De estas enfermedades y ya posteriormente recién comienzan con los síntomas de la fibrosis pulmonar. O algunas enfermedades del colágeno tenían
una clínica muy enmascarada, por decirlo así, y se diagnostican a partir de una fibrosis que fue la que realmente llevó a, inicialmente el diagnóstico de fibrosis y de fondo se vio que tenía una enfermedad autoinmune, ¿no? Después neumoconiosis, los más comunes son lo que son los mineros, ¿no? Inducidos por fármacos, un fármaco, por ejemplo, la indometacina, ¿no? La nitrofurantoína, ¿no? Nitrofurantoína, un fármaco que es muy utilizado para la infección de vías urinarias, especialmente en gestos fibrosa del pulmón, ¿no? ¿Se me escucha? Se le ¿Hola? entrecortó un momento, pero sí te escuchan. Ya. Ahora, dentro de la radioterapia, no es cualquier radioterapia, sino es la radioterapia dirigida al tórax, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de mama, ¿no? Esa radioterapia que dan a la mama y en este caso al tórax, ¿no? Son los que pueden producir un EPIC, ¿no? Después tenemos neumonitis por hipersensibilidad, por contacto con contaminantes, ¿no? Sustancias nocivas, ¿no? Enfermedades hereditarias y enfermedades inflamatorias del intestino, ¿no? Después tenemos primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas como la sarcoidosis, microlitiasis alveolar, la linfangioliomatosis, ¿no? Que son menos frecuentes, pero que aún así actualmente se está incrementando la frecuencia de estas patologías. Entonces, dentro del primer grupo, la que les decía que fue reclasificado, que son las neumonías intersticiales idiopáticas, en el 2013 sale otra clasificación, esta clasificación pues de la ATS y la Sociedad Española, ¿no? Respiratoria, ¿no? Entonces tenemos, la clasificaron en principales neumonías intersticiales idiopáticas, las raras, y las no clasificables. Entonces vemos que hay muchos neumonías intersticiales idiopáticas que inclusive no se conocen, ¿no? No se conocen, no han podido ser clasificables, ¿no? Inclusive no tienen tratamiento, ¿no? Entonces es en sí, el estudio de los EPIC, ¿no? Es una subespecialidad de la neumología, ¿no? En otros países tenemos hospitales, clínicas, ¿no? Grandes, ¿no? Que están solamente para el diagnóstico y tratamiento de estos EPIC, ¿no? Entonces, existen ese término, inclusive dentro de lo que clasificamos, de lo que le estoy presentando, ¿no? Según las bibliografías, existen 150 patologías aproximadamente dentro de este término de los EPIC, de las EPIC. Entonces, dentro de las principales neumonías intersticiales idiopáticas tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, pequeña vía aérea, ¿no? La vasculatura pulmonar, ¿no? Y producir la, una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Después tenemos relacionadas al tabaco, como la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, neumonía intersticial descamativa, ¿no? Las neumonías intersticiales agudas o subagudas, como la neumonía organizativa criptogénica, neumonía intersticial aguda, ¿no? Y estas son dentro de las principales. Dentro de las raras infrecuentes tenemos la neumonía intersticial linfoidea idiopática, fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática, y hay otras no clasificables que obviamente no están aquí, ¿no? Entonces, la que principalmente vamos a hablar es la fibrosis pulmonar idiopática posteriormente. También hubo una comparación entre la entidad clínica y el cuadro histológico de estos EPIC, ¿no? Entonces, tenemos dentro de ese grupo que acabamos de mencionar, entonces la fibrosis pulmonar idiopática tiene el cuadro histológico de neumonía intersticial usual
Y la neumonía intersticial no específica, el cuadro histológico es del mismo nombre, ¿no? Entonces, estos dos cuadros histológicos, como dice aquí, representan más de los dos tercios de las neumonías intersticiales idiopáticas. Pero estos cuadros histológicos no son exclusivos, ¿no?, de la entidad clínica. O sea, neumonía intersticial usual no es exclusivo de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Hay otras patologías como las autoinmunes que también pueden tener este cuadro histológico, pero es más frecuente verlo en fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, dentro de la patogenia, ¿no?, tenemos mecanismos que intervienen en la patogenia y progresión de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿no? Entonces tenemos los alveolos, ¿no? Los capilares, ¿no? Entonces lo que va a haber es reclutamiento de fibroblastos, ¿no? Estos fibroblastos vienen de los circulantes, ¿no? De los que vienen de los que vienen de los capilares, de las zonas dañadas, ¿no? Entonces, estos fibroblastos, ¿no?, se van a transformar o se van a activar, ¿no? Se van a activar, ¿no? Va a haber también liberación de mediadores profibróticos, ¿no? Obviamente que van a favorecer la parte fibrótica a partir de las células mononucleares, las células T, ¿no? Va a haber factores de crecimiento también involucrados, ¿no? En todo esto, ¿no? Y esto pues es a grandes rasgos, ¿no? Porque hablar en sí de la fisiopatología de los EPIC pues es mucho más grande, ¿no? Entonces, estos fibroblastos activados, ¿no?, lo que van a producir es em, se van a transformar, perdón, en miofibroblastos, ¿no? Y estos miofibroblastos son los que van a producir la secreción excesiva de matriz extracelular, ¿no? Que es lo que va a producir la mayor rigidez al intersticio, ¿no? Y la parte alveolar, ¿no? Y que también va a ser autosostenible, ¿no? Y que, o sea, recurrentemente, ¿no? Es como un círculo vicioso que va a hacer que siempre estén activándose y produciendo más secreción de matriz extracelular, haciendo que la fibrosis pulmonar sea autosostenible y por lo tanto progresivamente hay una mayor rigidez, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos en las pulmonares, enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes, ¿no? Entonces, esos en común. Ahora, cada patología tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, hay patologías donde se va a depositar no solamente colágeno, sino material proteináceo, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto es en común, pero cada EPIC puede tener su peculiaridad en cuanto a lo que es la fisiopatología, ¿no? Entonces, en este cuadro vemos lo referente a fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, vemos acá un pulmón saludable, ¿no? Un pulmón saludable donde está la parte capilar, ¿no? Y la parte alveolar. Entonces, tenemos la membrana basal, tal como dice acá, y las células endoteliales en la parte capilar. Los neumocitos tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces, y pues, en esta membrana alveolo-capilar es donde se va a producir la hematosis. Entonces, cuando existe una injuria, ¿no? Un daño, ¿no? Porque en idiopáticas en sí no se sabe exactamente cuál es la causa, ¿no? Por eso es que son idiopáticas, ¿no? Pero cuando existe un daño y este daño es repetido, ¿no? Una exposición frecuente, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber una alteración, ¿no? Va a haber edema, va a haber leucocitos, ¿no? Va a haber muerte de los neumocitos tipo 1, ¿no? En la parte alveolar, ¿no? En la parte vascular va a haber trombosis, ¿no? ¿No? Entonces va a haber una alteración, un daño a esta membrana alveolo-capilar. Entonces, ante este daño puede haber una respuesta normal y una respuesta anormal. En la respuesta normal, ¿no?, la membrana basal va a estar preservada, ¿no? Y el depósito de fibroblastos es muy poco, ¿no? Y los neumocitos tipo 1 se van a ser restaurados, ¿no?
Pero en una respuesta anormal de esta injuria, de este daño, ¿qué va a suceder? Que se va a perder la membrana basal, va a haber mucho depósito de fibroblastos y de colágeno, ¿no? Entonces, alterando toda la arquitectura, toda la estructura de esta membrana alveolo capilar y por lo tanto, pues todos los efectos en cuanto a la alteración en la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, aquí, ojalá que se pueda ver. Me avisan si es que no se escucha. Este es un video, si bien está en inglés, ¿no? Es muy fácil de entenderlo, ¿no? Entonces, me avisan si es que no lo pueden escuchar. ¿No? Como ven, ahí están los pulmones, ¿no? La parte pulmonar y la parte bronquial, y va a haber una inflamación crónica, ¿no? Doctor, el video no se escucha. No, entonces la hipótesis actual es que esta injuria no solamente es una sola vez, sino es repetida, ¿no? Y va a haber una respuesta de reparación anormal, ¿no? Que va a conllevar a fibrosis, ¿no? Entonces ahí tenemos los alveolos, ¿no? Y los bronquiolos terminales, ¿no? Entonces, respiratorios, ¿no? Entonces van a haber diferentes factores asociados, como la predisposición genética, el tabaquismo, exposiciones ambientales, reflujo gastroesofágico, exposición a oxidantes, infecciones virales, ¿no? Entonces ahí tenemos los alveolos y va a haber la injuria repetida que va a alterar la función o la estructura de estos alveolos, ¿no? Entonces va a producir una inflamación que va a comenzar a lesionar este epitelio de los alveolares y va a haber diferentes radicales, ¿no? Entonces se comienza a producir, tratar de hacer una reparación a esta inflamación, a esta injuria, y se van a comenzar a depositar los miofibroblastos, ¿no? Los miofibroblastos y colágeno, ¿no? Entonces, esto va engrosando, ¿no? Va alterando toda la estructura mientras va continuando la parte inflamatoria en la parte alveolar, ¿no? Vean que estos depósitos es en el intersticio pulmonar y el alveolo sigue inflamándose, ¿no? Sigue inflamándose, obviamente porque son injurias repetidas, ¿no? No es una sola injuria, sino injurias repetidas, ¿no? Y vean cómo ya el epitelio del alveolo, los neumocistos, ya comienzan a dañarse, ¿no? Ya se dañan, ¿no? Entonces ya no solamente va a haber depósito de este colágeno y de la producción de miofibroblastos a nivel intersticio, sino también ya van a querer hacer tapizar o tratar de resolver el problema y se van hacia los alveolos, ¿no? Pero en realidad lo que van a producir es daño, ¿no? Entonces se altera toda la estructura alveolar y el intersticio pulmonar, ¿no? Y producen los diferentes consecuencias que al final es la parte fibrótica y lo que es el panal de abeja. Entonces, ¿no? Entonces, del video es relacionado a lo que es fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí se vio bien el video? Sí, doctora. Ya. Entonces, ya, como les decía, entonces eso es en un estadio pues inicial, pues, ¿no? Entonces, pero, ¿qué sucede en fases avanzadas cuando ya este intersticio, esta parte alveolar está totalmente, ¿no? Alterada y ya comienza a producir ya otras alteraciones a nivel de la vía respiratoria pequeña y de la parte vasculatura, ¿no? Es vascular, perdón, ¿no? Entonces, ya en fases avanzadas va a haber una formación de tejido fibroso, ¿no? Y que va a producir destrucción progresiva de las unidades alveolo-capilares, ¿no? Entonces, todo esto va a producir una alteración de la difusión de gases
y por lo tanto una hipoxemia crónica que en estadios avanzados va a ser ya a rangos de insuficiencia respiratoria, pero crónica, y esta hipoxemia crónica va a producir incremento en la presión en la arteria pulmonar que retrógradamente va hacia la parte derecha del corazón y por lo tanto va a producir una insuficiencia cardíaca derecha que cuando es de causa pulmonar le llamamos cor pulmonale, ¿no? Entonces va a haber, cuando es un EPIC puro, ¿no? O sea, sin ninguna otra patología asociada, porque a veces están al mismo tiempo EPIC y EPOC en el mismo pulmón, ¿no? Y por lo tanto no se va a alterar el parénquima pulmonar, pero cuando es un EPIC puro, ¿no? Entonces, sí se va, en estadios avanzados se va a ver que hay una reducción del parénquima pulmonar, ¿no? Destrucción con dilatación de las vías aéreas, formación de cavidades quísticas, lo cual nosotros lo conocemos como pulmón en panal de abeja, ¿no? Entonces, estos en estadios avanzados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está todo claro. Ya, ok, seguimos. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ¿no? Entonces, llegar al diagnóstico de un EPIC, ¿no? Al diagnóstico de EPIC no es tan complicado. El problema es llegar a saber qué tipo de EPIC tiene el paciente. Eso es lo complicado, ¿no? Porque llegar al diagnóstico de PIC, de repente la parte clínica y la parte tomográfica, pues te va a dar el diagnóstico, pero determinar qué tipo de PIC tiene el paciente y por lo tanto para ver su tratamiento y pronóstico, eso es lo muy complicado, ¿no? Entonces, tienes como en toda patología, lo primero es hacer una buena historia clínica, ¿no? Una buena anamnesis, ¿no? Todos los factores de riesgo del paciente, ¿no? La edad del paciente, absolutamente todo, ¿no? Para poder determinar qué tipo de PIC tiene el paciente, ¿no? Entonces, hay que saber los antecedentes laborales, ¿no? Dentro de los antecedentes laborales, pues, acá no son ocupaciones extrañas, ni raras, ¿no? Ni infrecuentes, ¿no? Ocupaciones que te pueden llevar a un EPIC, la modista, el sastre, el carpintero, el albañil, ¿no? Los que trabajan en fábricas, acá que tenemos los molinos de arroz, tenemos las fábricas azucareras, ¿no? Las estilistas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces vean que son este, profesiones comunes y corrientes de la vida diaria, ¿no? Ni qué decir, pues, el minero, ¿no? U otros trabajos que sí llevan a exposiciones, ¿no? Pero vean, eh, ¿y por qué? ¿No? Tenemos nuestra idiosincrasia es que o sea, tenemos poco cultura de prevención, ¿no? Entonces, yo nunca he visto un albañil con su bioseguridad apropiada, los filtros adecuados para ese tipo de profesión, ¿no? O un carpintero, ¿no? O aquellos que hacen pinturas de metalurgia, ¿no? Esas pinturas donde pintan camas, ¿no? Donde pintan cosas metálicas, ¿no? Que utilicen su respirador para ese tipo de patologías, pues no, no. Ni qué decir mm, en la minería, pues, ilegal, donde menos se utiliza este tipo de instrumentos de bioseguridad. Entonces, los antecedentes laborales son muy importantes determinarlo en el paciente, ¿no? Uso de medicamentos, ¿no? Medicamentos como la nitrofuranteína, metotrexate, ¿no? Que nos pueden llevar hacia sospechar en un EPI. Exposición a agentes ambientales orgánicos e inorgánicos, ¿no? ¿No? Y eso va a depender también de la ocupación, ¿no? Inclusive exposición a lo que son cosas, el heno, ¿no? O alimentos para animales, ¿no?
crianza de aves, por ejemplo, ¿no? Inorgánicos, pues tenemos lo que son las exposiciones a, como la minería o donde, pues, por ejemplo, los que trabajan en fábricas, producen plástico, ¿no? Cosas de plástico, nuestras tinas, nuestros baldes que normalmente nosotros tenemos en casa, ¿no? Eh, donde se fabrican estos tipos de cosas de la vida diaria, ¿no? Y ni qué decir también algo muy frecuente en nuestro medio como es el cocinar con leña o con carbón, ¿no? Años atrás ni siquiera existían o no se tomaban importancia, no se construían las cocinas mejoradas, ¿no? Actualmente ya hay muchas personas que tienen cocinas mejoradas donde el humo va hacia el exterior, pues si no tienen esa exposición terrible a estos humos, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Entonces, en nuestra periferia, en nuestra serranía, acá tenemos nuestra serranía de Incahuasi, nuestra periferia Morrope, etcétera, ¿no? Algo muy cotidiano, ¿no? Donde cocinan todavía con leña, carbón, ¿no? Y son a veces dentro de casa, ¿no? Donde el ambiente es cerrado y donde en forma muy frecuente están expuestos a esa injuria, ¿no? Después tenemos, como les decía, hay ciertas enfermedades que te pueden producir EPIC, como las enfermedades autoinmunes. Entonces, dentro de la sintomatología, el paciente va a tener estos síntomas, esta clínica propia de estas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, las artralgias, las mialgias, ¿no? El eritema malar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y otras enfermedades sistémicas que también te pueden producir EPIC, ¿no? Después cáncer y radioterapia, ya les decía, la radioterapia que está dirigida al tórax, como en un cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay ciertos EPIC que tienen tendencia familiar, ¿no? Una de ellas es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, los antecedentes familiares también son muy importantes para el diagnóstico inicial, ¿no? Y ni qué decir la asociación con el tabaquismo que puede, ¿no? Potenciar o hacer que se exprese más rápidamente estos tipos de PIC. Entonces, hay ciertos tipos de FIC que tienen una evolución aguda y otras una evolución crónica, los diferentes tipos de neumonías, ¿no? La hemorragia alveolar difusa, por ejemplo, ¿no? También que también está dentro de las enfermedades autoinmunes, ¿no? O de evolución crónica como a la cabeza, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y asociadas a enfermedades del colágeno, las cuales son más frecuentes pues en mujeres en edad fértil, ¿no? Pero no necesariamente todas son mujeres. Hay varones que también son afectados con enfermedades autoinmunes y en ellos inclusive esta enfermedad autoinmune es mucho más agresiva que lo que podría suceder en una mujer. Frecuente entre los 20 y 40 años, entonces hay frecuencia, ¿no? De acuerdo a la edad, uno también puede orientar su diagnóstico, ¿no? Si está entre los 20 y 40 años, pues vamos a pensar, no vamos a pensar en una fibrosis pulmonar idiopática, sino en otras enfermedades como sarcoidosis, granulomatosis de célula de Langerhans, las bronquiolitis asociadas a EPIC, linfangioleumiomatosis, ¿no? En mayores de 55 años, pues la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Mujeres en edad fértil, ¿no? Como la linfangioliomatosis, en fumadores, como la granulomatosis de células de Langerhans, etcétera, ¿no? La proteinosis alveolar. Las de tendencia familiar, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática a la cabeza, ¿no? Y otras menos frecuentes como las que mencionamos aquí. Relacionadas a la historia ocupacional y laboral, en neumoconiosis, hay exposición a polvos inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, alveolitis alérgicas extrínsecas, que está exposición a polvos orgánicos, ¿no? Fármacos, ¿qué fármacos? Como ya les mencionaba, la nitrofurantoína, también tenemos la miodarona, el metotrexate, ¿no? Y la radioterapia. Entonces, aquí en cuanto a los antecedentes, ¿no? Entonces, importante la historia
clínica completa. Y los factores de riesgo del paciente son imprescindibles, ¿no? No solamente la ocupación actual, sino la ocupación que haya tenido previamente, ¿no? Entonces, dentro del cuadro clínico, ¿cuál es lo común de estos EPIC? Tenemos la disnea de esfuerzo, ¿no? Comienza progresivamente, ¿no? Progresivamente va incrementando la disnea ya cada vez a menos tipos de esfuerzo, ¿no? Entonces es una disnea progresiva, ¿no? En ascendente, progresiva, cada vez más disnea, más disnea, ¿no? Y una tos no productiva, ¿no? Una tos no productiva que se puede hacer tan exigente que el paciente inclusive se ahoga con la tos. Entonces, estos síntomas no son intermitentes, ¿no? Que va a pasar un periodo y de ahí otra vez va a empezar otra vez, ¿no? No. Aquí son síntomas que una vez que inician, ¿no? Están en forma permanente y cada vez se van haciendo más intensos, ¿no? Más intensos, ¿no? Son progresivos, ¿no? Entonces, esa es la sintomatología de un EPIC, ¿no? Porque muchas patologías nos pueden producir tos no productiva o digna de esfuerzo, pero que su evolución es intermitente, pues eso no es tan coincidente con EPIC. En EPIC son progresivos, ¿no? A la exploración física, uno de los ruidos agregados más frecuentes son los crepitantes, ¿no? Que la localización va a ser dependiendo de los tipos de PIC, ¿no? Por ejemplo, en fibrosis pulmonar idiopática, los crepitantes generalmente son en las bases pulmonares, ¿no? Pero no todos los EPIC, los ruidos agregados, están en las bases pulmonares, ¿no? Hay algunos que están en los ápices, va a depender del tipo de PIC, ¿no? Ahora, hay personas que ya tienen un tiempo de enfermedad largo, ¿no? Y donde ya hay una hipoxemia crónica, como en la fibrosis pulmonar idiopática, donde ya va a haber la presencia de acropaquias o los dedos, o los más comúnmente conocidos como dedos en palillos de tambor, como ven en las figuras. Hay engrosamiento de la falange distal, ¿no? La uña en luna de reloj, ¿no? Entonces, dedos en palillo de tambor o acropaquias, ¿no? Dependiendo de lo que de la patología que esté produciendo el EPIC, ¿no? Si es que hay alguna patología que esté produciendo el EPIC como la artritis reumatoidea, entonces también van a haber signos de estas enfermedades sistémicas, ¿no? Y en fases avanzadas, como ya les decía en la fisiopatología, va a haber una insuficiencia respiratoria crónica que esta va a producir de hipoxemia crónica, un incremento en la presión en la arteria pulmonar y esto va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha que cuando es de causa pulmonar lo llamamos cor pulmonar. Entonces, en estadios avanzados también vamos a ver signos, síntomas de esta insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Como tenemos la ingurgitación yugular, como tenemos el edema de miembros inferiores, como puede haber también ascitis, hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular. Ahora, todos los EPIC crepitan, no. Hay algunos que sibilan, ¿no? Pueden haber crepitantes y sibilantes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, dentro de de estos EPIC, ¿no? Los que sibilan pueden ser, por ejemplo, la granulomatosis de células del año, la sarcoidosis, linfangioliomimatosis, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver que no todo lo que silba es asma, ¿no? Porque uno de los talón de Aquiles del médico general es que escucha un sibilante y todo es diagnóstico de asma, ¿no? Hay que saber diferenciar, ¿no? Entonces, también pueden haber sibilantes, pueden haber algunos que tienen neumotoras, ¿no? O inclusive pueden debutar como neumotoras, como igualmente la granulomatosis, la linfangiomatosis, ¿no? Y la sintomatología del neumotoras, como es el dolor torácico, ¿no? Como es la disnea, que puede ser inclusive súbita, ¿no? Hay algunos que te producen pleuritis o derrame pleural, como las enfermedades del colágeno, lupus, eritematoso sistémico a la cabeza, ¿no? Hay algunos que te pueden producir hemoptisis, como la hemorragia pulmonar y la vasculitis también dentro de la autoinmunidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ok.
Seguimos. Entonces, tenemos la historia clínica, ¿no? Entonces tenemos ya nuestra orientación que ese paciente puede tener un EPIC, ¿no? Entonces, siempre el examen inicial de screening es la radiografía de tórax, ¿no? En la radiografía de tórax, cuando son estadios iniciales, pues no te va a ayudar la radiografía de tórax, tiene baja sensibilidad. Pero en estadios más avanzados sí puedes determinar un patrón intersticial. Ahora, las radiografías se ven comparativamente, ¿no? La última radiografía la comparas con todas las anteriores que tenga el paciente y puedes determinar así la velocidad de producción con que la rapidez con que se está produciendo esa patología, ¿no? Entonces, las radiografías, como dice aquí, la comparación de los hallazgos radiológicos actuales con los previos permite valorar la progresión y la gravedad del proceso, ¿no? Entonces, siempre solicitarle al paciente todas las radiografías, tomografías, todo lo que se haya tomado previamente para compararlo con la actual que estás haciendo en el momento del diagnóstico, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax, ¿no? Sirve también para valorar complicaciones asociadas como la neumonía, porque el paciente puede tener un EPIC, pero se puede ver sobreinfectado y tener una neumonía, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax te puede ayudar en eso. O tenía una linfangiomatosis donde se producen unas bulas gigantes, se rompe la bula y produce un neumotórax, ¿no? Entonces, puedes ver un neumotórax, ¿no? Como una complicación de esa patología, o son fumadores, entonces puede tener también cáncer de pulmón. Entonces, la radiografía siempre es el examen inicial como screening, ¿no? Acuérdense que en el pulmón no necesariamente hay una sola enfermedad, puede haber 2 o 3 enfermedades al mismo tiempo en un pulmón, ¿no? Pero ¿cuál es el examen? Perdón. Entonces, aquí les decía de que no todos los EPIC te van a producir los crepitantes y en las bases. No todos los EPICs empiezan en las bases, ¿no? Hay EPIC que también predominan en las zonas apicales, como la silicosis, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, intiocitosis celular, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los ruidos agregados los vas a escuchar arriba, no abajo, ¿no? Y eso no significa que no sea PIC, ¿no? Después en las zonas basales, pues, del pulmón, a la cabeza, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Donde están los crepitantes tipo velcro, ¿no? Y otras como ven aquí. Entonces, cuando les decía en la fisiopatología, cuando es EPIC puro en estadios avanzados, entonces los campos pulmonares tienden a reducirse de tamaño, ¿no? Entonces, generalmente disminución del tamaño de los campos, pero cuando está combinado con otra patología como el EPOC, ¿no? Este tamaño de los pulmones va a ser normal o aumentado, ¿no? Sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Entonces, no todos los EPIC te reducen el tamaño de los campos pulmonares. Ahora, ¿cuál es el examen ideal de imagen? El diagnóstico de PIC, ¿no? No es la radiografía de tórax, ¿no? Es la tomografía axial computarizada de alta resolución, ¿no? Ni siquiera es la TEN, ¿no? La que nosotros conocemos como TEN, que es la tomografía espiral multicorte, no, es la tomografía axial computarizada de tórax de alta resolución, ¿no? Entonces, esta se caracteriza por realización de cortes finos, ¿no? Entonces, cortes, ¿no? Muy pequeños, ¿no? Que permite que reconstruyas, ¿no? Todos los detalles del parénquima pulmonar. Entonces, estos cortes finos son inferiores a 2 milímetros de grosor, ¿no? Entonces, cada 2 milímetros hace un corte, el otro corte, ¿no? Y que permite, pues, demostrar los detalles finos del parénquima pulmonar. Entonces, permite obtener imágenes morfológicas detalladas de la anatomía del lobulillo pulmonar secundario, similares a la anatomía macroscópica o pulmonar, ¿no? Entonces, es este tipo de tomografía. Entonces, ¿para qué nos sirve la tomografía, no? Obviamente para el diagnóstico, ¿no? Este paciente tiene un EPIC.
pero en algunas EPIC puede servir también como criterio diagnóstico, como en la fibrosis pulmonar idiopática o histiocytosis de células de Langerhans, asbestosis, linfangioliomyomatosis, ¿no? Entonces, este estudio nos permite definir diagnóstico, pronóstico, de acuerdo al tipo de EPIC que estés viendo, o por ejemplo, si ya ves panal de abeja, eso ya es en estadios avanzados, pues el pronóstico no va a ser bueno, ¿no? Y potenciar respuesta al tratamiento, ¿no? En los EPI que tengan tratamiento. Va a valorar la extensión de las lesiones y la naturaleza de ellas, ¿no? Y en los estudios del tipo de PIC, ¿no? Que pueda tener el paciente, a veces es necesario hacer biopsias o lavados bronquialveolares. Entonces, a través de esta tomografía, tú escoges, seleccionas el lugar adecuado para hacer estos procedimientos, ¿no? Una broncoscopía a través del cual vas a hacer un lavado bronquialveolar o las biopsias que pueden ser transbronquial y quirúrgica, ¿no? La biopsia pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los infiltrados intersticiales? ¿No? Se agrupan en 5 patrones básicos, como es el linear reticular, nodular, vidrio deslustrado o esmerilado, el quístico, ¿no? Con panal de abeja, la condensación o consolidación. Dependiendo del tipo de PIC, ¿no? Se van a producir o se van a hacer estos tipos de patrones básicos, ¿no? Entonces, patrón lineal reticular, como acá, ¿no? Lineal, ¿no? Pues son líneas, ¿no? Tal como señala la flecha, ¿no? Después tenemos nodular, ¿no? Pequeños nodulitos, ¿no? Como tal, como enseña las flechitas, ¿no? En vidrio esmerilado, ¿no? O, que es muy conocido que inclusive este vidrio esmerilado no es exclusivo de PIC, ¿no? Porque también se producen procesos virales como lo que tuvimos, el COVID, ¿no? Y que hasta ahora lo vemos, ¿no? Entonces, este vidrio esmerilado, ¿no? No es exclusivo de EPIC, pero también se produce dentro de los EPIC. Y el patrón quístico panal de abeja, que cuando ya lo vemos, pues esto es una enfermedad que lleva mucho tiempo y el pronóstico no es nada bueno. Acuérdense que el pulmón no regenera. El daño hecho no puede regresar atrás. Los medicamentos son para detener, ¿no? El proceso o ponerlo más lento, ¿no? Entonces, cuando los diagnósticos son tardíos, ¿no? Cuando ya hay algo avanzado, pues no hay mucho que hacer por el paciente, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes lo sepan identificar desde el inicio para que puedan hacer algo por el paciente. Patrón de condensación, como los diferentes tipos de neumonías que mencionamos, ¿no? ¿No? Porque no, pero que son unas condensaciones muy diferentes a lo que es una neumonía, pues, bacteriana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la combinación de todos estos patrones, ¿no? Van a estar en los diferentes tipos de PIC, ¿no? Tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, donde tenemos el cuadro histológico de neumonía intersticial usual, ¿no? Donde hay opacidades reticulares periféricas, vean, y panalización asociada en estadios avanzados. Entonces vean que hay bronquiectasias, ¿no? Bronquiectasias en hileras, ¿no? Hay como 2 o 3 filas de bronquiectasias afectando inicialmente la parte periférica del pulmón. Ya en estadios avanzados, pues ya afecta todo el parénquima pulmonar. Patrón de neumonía intersticial no específica, ¿no? Opacidades en vidrio esmerilado, distribución subpleural y simétrica, ¿no? Entonces vean los diferentes tipos de patrones de acuerdo a los EPIC, ¿no? EPIC asociada a artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, sacar de la mente de que artritis reumatoidea solamente afecta articulaciones, no. Si es que ustedes no hacen un diagnóstico oportuno, ¿no? Y un adecuado control de esta artritis reumatoidea, también te puede fibrosar el pulmón. Y vean que esas fibrosis pueden ser de consideración, ¿no? Muy importantes. Patrón de neumonía organizada, ¿no? Vean cómo de distribución periférica o peribronquial, ¿no?
imágenes de consolidación con broncograma aéreo, que parecería un proceso infeccioso, pero vean que no lo es. Entonces, ahí en cuanto a la radiología. Entonces, ya tenemos los síntomas similares del paciente, ya tenemos, ¿no? Los cuadros radiológicos, ¿no? Los diferentes patrones radiológicos que se pueden tener un paciente con EPIC, ¿no? Ahora, en cuanto a la función respiratoria, ¿no? Entonces, el paciente también necesitamos determinar la función respiratoria. ¿Para qué? La función respiratoria, la determinación de la función respiratoria no nos va a servir para determinar qué tipo de PIC tiene el paciente. La tomografía de repente puede servir como criterio diagnóstico para alguno de los tipos de PIC, pero la función respiratoria no. ¿Para qué que nos sirve la función respiratoria? Para determinar la severidad, ¿no? Del cuadro del paciente, el pronóstico. Hay diferentes exámenes de función respiratoria que nos dan pronóstico del paciente, seguimiento y respuesta al tratamiento. Entonces, una de las pruebas más básicas, ¿no? Y más cotidianamente hechas, realizadas, es la espirometría forzada con prueba de broncodilatación, la cual nos va a sugerir un patrón restrictivo, ¿no? Acuérdense que las espirometrías principalmente sirven para la parte obstructiva, ¿no? Pero nos puede sugerir un patrón restrictivo, ¿no? Después tenemos la prueba de difusión de monóxido de carbono, el cual está disminuido. Y después tenemos la pletismografía, la espirometría forzada, si bien es una prueba muy práctica, pero no te va a dar la idea sobre los volúmenes residuales y por lo tanto sobre los diferentes volúmenes pulmonares. ¿Quién te da esta información? La pletismografía. La pletismografía sí te va a medir la capacidad pulmonar total y los diferentes volúmenes, los cuales van a estar disminuidos, ¿no? Y tenemos la test de la marcha de 6 minutos, que es pronóstico. Tanto la capacidad de difusión del monóxido de carbono como el test de la marcha de 6 minutos nos pueden servir para el pronóstico del paciente. Capacidad de difusión del monóxido de carbono y test de la marcha de 6 minutos, ¿no? Nos puede servir para el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace la pletismografía tan ampliamente? Porque como ven en la figura, es un equipo mucho más sofisticado, ¿no? Más costoso, ¿no? Y más difícil de realizar. Ahora, les decía que también para determinar el tipo de PIC se puede hacer lavado bronquialveolar, hacer una broncoscopía al paciente a través del cual puedes hacer un análisis del lavado bronquialveolar, ¿no? Entonces dentro de este análisis hay algunos que pueden tener un valor diagnóstico como en la proteinosis alveolar, ¿no? Donde puedes encontrar estos materiales en el lavado bronquialveolar o la histiocytosis de células del Langerhans, ¿no? Donde puedes encontrar eosinofilia, etcétera, ¿no? Y en ciertas patologías solamente posee valor orientativo, ¿no? Como la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar idiopática, la asbestosis, ¿no? Entonces, el lavado bronquialveolar nos va a servir, nos va a orientar o a veces nos va a servir más o a veces nos va a servir menos, ¿no? Pero igual hay que realizarlo. De acuerdo a la patología que esté sospechando que esté produciendo el EPIC, salvo que estés sospechando en algo idiopático, ¿no? Entonces puedes hacer también exámenes hematológicos, ¿no? Como en las eosinofilias pulmonares, pues vas a hacer un hemograma en la cual te va a salir una eosinofilia, ¿no? Proteinosis alveolar, incremento del LDH. Si estás pensando en artritis reumatoidea, pues el factor reumatoideo te va a salir positivo, ¿no? Si estás pensando en lupus eritematoso sistémica, la ANCA, la ANA, etcétera, te va a salir positivo, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de PIC que estés sospechando que puede estar produciendo la patología que esté produciendo el EPIC al paciente, puedes hacer también exámenes hematológicos. De ahí tenemos la biopsia.
La biopsia, ¿no? Puede ser tanto transbronquial a través de una fibrobroncoscopía o directamente del pulmón a través de una toracoscopía o a cielo abierto, o sea, pulmón abierto, ¿no? Entonces, las biopsias transbronquiales que se hacen a través de la broncofibroscopía, ¿no? Nos permite el diagnóstico de ciertas patologías como sarcoidosis, tuberculosis, proteinosis alveolar, metástasis, neumonía eosinofílica, pero difícilmente de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? La biopsia, entonces tenemos que cuando la información clínica y el patrón de tomografía no son diagnósticos, se debe considerar la biopsia pulmonar, que puede ser por toracoscopía o a pulmón abierto, ¿no? Y que esto también nos va a ayudar mucho más para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial no específica. Cuando es a cielo abierto, o sea, la biopsia pulmonar quirúrgica, ¿no? Esta no se recomienda en pacientes con deterioro pulmonar avanzado, usualmente cuando la prueba y también cuando la prueba de difusión del monóxido de carbono es menor de 35% y la capacidad vital forzada en una espirometría es menor del 55%. Entonces, en el algoritmo diagnóstico en general para el diagnóstico de un EPIC, ¿no? Lo primero es la historia clínica. La historia clínica siempre va a ser lo principal para el diagnóstico de diferentes tipos de patologías, ¿no? De las diferentes especialidades, no solamente de neumología, ¿no? Una historia clínica bien realizada te puede orientar al 60% del diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, en esta historia clínica, como ya les había mencionado, está la anamnesis, ¿no? Que la historia ocupacional, la historia laboral, la crianza de animales, los hobbies, los diferentes fármacos que le toma el paciente, patologías que tenga el paciente, etcétera, ¿no? Y la exploración física que a veces te va a ayudar o a veces no te va a ayudar, ¿no? Entonces, eso es lo primerito, ¿no? ¿Qué exámenes vas a ver? Si el paciente tiene radiografías, tienes que ver todas las radiografías, actuales y previas, ¿no? Dependiendo del tipo de PIC que estás sospechando, vas a pedir análisis sanguíneos, ¿no? Y puedes pedir pruebas de función respiratoria como la espirometría, ¿no? Con test de broncodilatación, un AGA, si es que el paciente ya está rayando en lo que es la sospecha de insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Pletismografía, prueba de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Y otras exploraciones como test de la marcha de 6 minutos, un electrocardiograma, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de patología que estés pensando o para ver pronóstico del paciente. Todos van a ir a una tomografía axial computarizada de alta resolución. A través de esta tomografía vas a elegir el sitio para ingresar con tu broncofibroscopio y hacer un lavado bronquialveolar y una biopsia transbronquial, ¿no? Si con esto llegaste al diagnóstico, magnífico, ¿no? Procedes al tratamiento si es que el tipo de EPIC que tiene el paciente tiene tratamiento, porque no todos los EPIC tienen tratamiento. Si no te da el diagnóstico, ya tienes que proceder a una biopsia pulmonar que puede ser por toracoscopía o a pulmón abierto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Claro, doctora. No, ok. Entonces continuamos. Entonces, el elemento más importante para llegar al diagnóstico de saber qué tipo de PIC tiene el paciente no es solamente misión del neumólogo, ¿no? Es una discusión multidisciplinaria. Ingresan diferentes tipos de especialidades, el neumólogo, el patólogo, el radiólogo, el reumatólogo, ¿no? Y esto ha demostrado incrementar la precisión diagnóstica. Ahora, diagnóstico diferencial de PIC, tenemos la insuficiencia cardíaca, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la presencia de bronquiectasias, ¿no? Porque bronquiectasias eh, pueden estar dentro de los EPIC, como en la fibrosis pulmonar idiopática,
o las bronquiectasias pueden ser secuelas de una enfermedad, una infección respiratoria anterior, ¿no? Entonces, se puede confundir. Neumonías, ¿no? Linfangitis, metástasis, linfangitis carcinomatosa, ¿no? Otros infiltrados pulmonares en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en HIV la neumocistosis por neumocitis carini, ¿no? Puede producirte infiltrados pulmonares que te pueden semejar a un EPIC, ¿no? Y entonces, esta neumocistosis por neumocitis carini en pacientes inmunodeprimidos es uno de los ejemplos en cuanto a este diagnóstico diferencial. Después tenemos la hemorragia pulmonar difusa, neumonía lipoidea. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Si tú conoces el factor de riesgo, ¿no? O el agente causal, pues obviamente lo primero que tienes que decir al paciente que tiene que dejar de exponerse a ese agente causal, ¿no? Si es minero, tiene que dejar de ir a la mina, ¿no? Etcétera. Pero en cuanto al tratamiento médico, va a depender del tipo de PIC, ¿no? Entonces, la administración de fármacos será de acuerdo al tipo de la enfermedad, ¿no? Y una vez que se administra el tratamiento, hay que valorar la respuesta a este tratamiento a través de criterios clínicos, como va la sintomatología del paciente, radiológicos y funcionales. En algunos pacientes se puede considerar el trasplante pulmonar, ¿no? En neumonías intersticiales que no, por ejemplo, que no responden al tratamiento farmacológico. Y eso va a depender también de estas neumonías intersticiales, ¿no? En fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, ¿no? El nuevo, como no sabemos la causa en sí, porque eso es idiopática, el nuevo pulmón trasplantado se puede fibrosar nuevamente, ¿no? Ahora, el trasplante pulmonar no es que te da una sobrevida larga como es en el trasplante de otros órganos, ¿no? La sobrevida en un trasplante pulmonar es aproximadamente de 5 años. Entonces, hasta aquí en general lo que es los EPIC. Ahora, hablando un poquito más de uno de los principales EPIC, ¿no? Que es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, esta está clasificada, ¿no? Dentro de las neumonías intersticiales, ¿no? La cual es fibrosante, o sea, va a producir fibrosis, y crónica e irreversible inclusive, ¿no? Y de causa desconocida, por eso es que es idiopática, ¿no? Que se asocia con características radiológicas e histológicas de la neumonía intersticial usual, tal como les mencionaba al inicio en el cuadro que les puse, ¿no? De la comparación de la entidad clínica con el cuadro histológico, ¿no? Entonces, tiene el cuadro histológico de una neumonía intersticial usual, ¿no? Estas pues, generalmente se presentan en adultos mayores, principalmente en mayores de 50 años, generalmente entre los 60 y 70 años, ¿no? Y se caracteriza por un empeoramiento progresivo, entonces progresiva, ¿no? De la disnea, una alteración de la función pulmonar y tiene un pronóstico desfavorable, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se debe considerar este diagnóstico? En todos los adultos con una disnea de esfuerzo inexplicable, ¿no? No tiene ninguna otra patología, no tiene ningún otro síntoma, ¿no? Entonces hay una disnea de esfuerzo inexplicable, una tos no productiva, ¿no? Y estos son progresivos, ¿no? Puede haber crepitaciones inspiratorias bivasales, los crepitantes tipo velcro, ¿no? Son crepitantes gruesos como y velcro, como que es el pega-pega de sus mochilas, de sus cosas que utilizan, ¿no? Entonces así gruesos, ¿no? Y en estadios más avanzados, cuando ya hay una hipoxemia crónica, puede haber un hiprocratismo digital o los dedos o acropaquias o dedos pálidos en tambor, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Entonces, esto en la clínica, ¿no? Dice, sin síntomas constitucionales ni de otro tipo que sugieran una enfermedad sistémica, ¿no? O sea, si ya encuentran otros tipos de sintomatologías, por ejemplo, sintomatología de un lupus, ¿no? Pues no van a estar pensando en fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Sino obviamente es
esa patología, ¿no? Sistémica que está fibrosando el pulmón. Entonces, como les decía, en mayores de 50 años, principalmente entre 60 y 70 años. Si bien no se conoce la causa exacta de este tipo de PIC, pero sí pueden haber factores de riesgo asociados, como es el tabaquismo, ¿no? Como es la presencia de un reflujo gastroesofágico, ¿no? Severo, ¿no? Infecciones virales crónicas como el virus de Epstein-Barr, hepatitis C y los antecedentes familiares de enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Entonces, fibrosis pulmonar idiopática puede haber, ¿no? Antecedentes familiares, ¿no? Entonces, de primer orden, ¿no? Familiares cercanos, no lejanos, ¿no? Entonces, se ha visto que cuando tiene tendencia familiar, pues el pronóstico inclusive es peor, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Como dice ahí, exclusión de otras causas conocidas de enfermedad pulmonar intersticial. Imagínense, prácticamente es un descarte de todos los EPIC para que puedas llegar a tu fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, al hacer eso, tienen que hacer múltiples exámenes para poder quedarte solamente con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? La presencia del patrón de neumonía intersticial usual en la tomografía computarizada de alta resolución, ¿no? Es otro criterio diagnóstico. Combinaciones específicas de patrones en la tomografía computarizada de alta resolución y patrones histopatológicos en pacientes sometidos a muestreo de tejido pulmonar, ¿no? Aquellos que le puedes hacer biopsia pulmonar. Ahora, ¿cuál es el patrón new típico, no? Dice, como bien dice en esta imagen, ¿no? Hay una afectación de predominio basal y afectación subpleural, como ven en la periferia, ¿no? La presencia de reticulación, ¿no? Como lo aprecian aquí, la coexistencia puede ver panal de abeja, como acá ya se viene produciendo, ¿no? Que puede estar con o sin bronquiectasias, ¿no? Puede haber bronquiectasia de tracción y ausencia de hallazgos considerados excluyentes del patrón NIU, ¿no? Entonces, estas bronquiectasias en fila, ¿no? Que pueden haber 2 o 3 filas en la periferia, ¿no? Eh, que así empieza y ya posteriormente puede haber un panal de abeja. ¿Y qué es el panal de abeja? Consiste en espacios aéreos quísticos de diámetros variables de 3 a 20 milímetros agrupados en varias hileras, como ven, ¿no? El panal de abeja, ¿no? Espacios aéreos quísticos, ¿no? De diferente diámetro, ¿no? Algunos más chiquitos, otros más grandes, ¿no? Entre 3 a 20 milímetros, en donde estos quistes comparten paredes bien definidas. Como ven acá, se ve bien la pared de este quiste, se ve bien la otra pared del otro quiste y de este quiste, ¿no? Son bien definidas, ¿no? Que es el hallazgo imprescindible para diagnosticar con certeza el patrón NIU. Ahora, en cuanto a los estudios funcionales, entonces, ese es en cuanto a los estudios imagenológicos, ¿no? Y acuérdense que había dicho que la tomografía axial computarizada de alta resolución puede ser criterio diagnóstico para fibrosis pulmonar idiopática a través de los hallazgos que les acabo de mencionar. En cuanto a los estudios funcionales de evaluación diagnóstica inicial, a la cabeza la espirometría. Y la espirometría tiene que ser con prueba de broncodilatación, ¿no? Otros exámenes que miden los volúmenes pulmonares como la pletismografía. Pruebas de pronóstico como la prueba de difusión de monóxido de carbono y la prueba de caminata de 6 minutos con oximetría de pulso. Entonces, en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente que se va a ver? Un patrón restrictivo, sugerencia de restricción, donde va a haber una disminución en la capacidad vital forzada. Si le hacen una pletismografía, una disminución en la capacidad pulmonar total,
¿no? Y en la espirometría, el índice BEF1 sobre volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada, ¿no? Va a ser mayor del 80%. Y si le hacen prueba de difusión de monóxido de carbono, esta va a salir disminuida, ¿no? Si le hacen un AGA, va a haber hipoxemia de reposo que se exacerba con el ejercicio o normosemia en reposo con aparición de hipoxemia en el ejercicio. En realidad, en los EPIC en general, al inicio, la hipoxemia solamente se va a presentar al esfuerzo físico, ¿no? En estadios avanzados es donde ya la hipoxemia se va a presentar, ¿no? En reposo. Dice, una capacidad vital forzada en una espirometría menor del 50% del predicho o en la prueba de difusión de monóxido de carbono menor de 50% al diagnóstico se relaciona con una peor supervivencia, ¿no? Entonces, nos puede dar pronóstico del paciente, ¿no? Y severidad del paciente. Y si le hacemos una prueba de la prueba de marcha de 6 minutos, el paciente va a desaturar por debajo del 88%, ¿no? En la caminata de 6 minutos. De ahí tenemos la histología, ¿no? Se puede hacer una biopsia, ¿no? Entonces, el diagnóstico histológico de neumonía intersticial usual se realiza en forma más certera cuando hay evidencia de enfermedad crónica activa, ¿no? Y la cronicidad está presentada por la fibrosis e imagen en panal de abeja, ¿no? Como ven en las figuras, ¿no? Las figuras, ¿no? Y la actividad está representada por focos de fibroblastos, ¿no? Que son los puntitos que ven aquí, estos puntitos negritos, 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 ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico histológico de neumonía intersticial usual. Ahora, algoritmo de tratamiento. Una vez que diagnosticases fibrosis pulmonar idiopática, obviamente tienes que proceder al tratamiento, ¿no? Entonces, confirmas el diagnóstico. Si el paciente es fumador, suspendes el tabaco y ahora va a depender del compromiso funcional que tiene el paciente. Si tiene un compromiso funcional no severo, o sea, la capacidad vital forzada es mayor del 50% y la prueba de monóxido de carbono mayor del 35%, hay que determinar primero si el paciente recibía previamente tratamiento clásico, ¿no? Años atrás había un tratamiento que era con prednisona, azatioprina y N-acetilcisteína, ¿no? A pesar de este tratamiento, el pronóstico de vida del paciente era muy pobre, 2 años a lo mucho, ¿no? Entonces no tenía gran significancia sobre el pronóstico del paciente, ¿no? Prácticamente no servía el tratamiento, ¿no? Actualmente ya existen antifibróticos, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, si ustedes hacen un diagnóstico tardío de la patología o el paciente acudió tardíamente al diagnóstico, entonces, por más que pongas estos antifibróticos, ¿no? No es que vas a regenerar el pulmón. O bien paras la fibrosis o enlenteces el progreso de esta, ¿no? Entonces, si hay un gran compromiso pulmonar, pues no hay mucho que hacer por el paciente. Pero si está en estadios iniciales, sí le puede dar, ¿no? Un mejor pronóstico a este paciente, ¿no? Entonces, siguiendo el algoritmo. ¿Recibía previamente el tratamiento clásico? Sí. Si estaba estable más de 6 meses, habría que revisar si realmente era fibrosis pulmonar idiopática, porque en la mayoría de pacientes se morían inclusive menos antes de los 2 años. Y menos todavía. Si a pesar de este tratamiento era progresivo, ¿no? De este tratamiento clásico, entonces ya iniciabas los antifibróticos como la pirfenidona, el nintedanib, ¿no? O algún medicamento en ensayo clínico. Y a estos le podrías asociar N-acetilcisteína, pero no la N-acetilcisteína como monoterapia. Pero los antifibróticos son pirfenidona y nintedanib. Si el paciente no recibía tratamiento clásico, inmediatamente inicias con los antifibróticos, ¿no?
Si a pesar de estos medicamentos, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática era progresiva, veías, ¿no? O era progresiva con el tratamiento clásico, veías si es que podría ingresar a un trasplante el paciente. Aunque este trasplante, pues, si es que el paciente ya estaba con una afectación severa, pues ya no sería candidato, ¿no? O como les decía, el hecho de haber recibido trasplante no significa que iba a vivir muchísimos años más, ¿no? El pronóstico de sobrevivencia, ¿no? En un trasplante pulmonar es de aproximadamente 5 años, ¿no? Había que optimizar la terapia no farmacológica porque van a haber otros complicaciones como el reflujo gastroesofágico, como el cor pulmonar, etcétera. Si con este tratamiento, ¿no? El paciente estaba estable 6 meses, no mínimo 6 meses a más, pues habría que continuar con ese tratamiento. Si el paciente tenía severo compromiso funcional, ¿no? Caracterizado por una capacidad vital forzada menor del 50% y la prueba de monóxido de carbono menor del 35%, entonces íbamos a este tipo de terapia. Ahora, en este cuadro es un poco más completo en cuanto al tratamiento. Entonces, el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Entonces, consideraciones del tratamiento. Tratamiento farmacológico, como les decía, los antifibróticos, nintedanib y pirfenidona. Tratamiento no farmacológico, como si el paciente tenía hipoxemia, ¿no? Ya característica de una insuficiencia respiratoria crónica, ya el oxígeno suplementario. Y la rehabilitación pulmonar, ¿no? La terapia respiratoria. Si habían comorbilidades, ¿no? Signos de hipertensión pulmonar, reflujo gastroesofágico, apnea obstructiva del sueño, cáncer de pulmón, pues tenías que tratar esas comorbilidades o complicaciones, ¿no? Y el control de síntomas, ¿no? Que ya iba a cuidados paliativos, control sintomáticos, ¿no? Que la codeína para la tos exigente, etcétera, ¿no? Si aumenta el riesgo de mortalidad, evaluar trasplante de pulmón en el momento del diagnóstico. ¿Era candidato o no era candidato? Entonces, aquí está la línea de tiempo, ¿no? El tiempo continuaba, ¿no? Entonces, controlar la progresión de la enfermedad. Considerar realizar pruebas de función pulmonar y la prueba de caminata de 6 minutos cada 4 a 6 meses o antes si está clínicamente indicado. Entonces, aquí está cada cuánto tiempo tenemos que hacer estas pruebas, ¿no? La espirometría y lo que es la prueba de la marcha de los 6 minutos, ¿no? Cada cuánto tiempo se tiene que hacer la tomografía, ¿no? De alta resolución, anual. Considérese una tomografía anual si existe sospecha clínica de empeoramiento o riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Estas son las guías de la LAC, de la ATS, ¿no? Que se unieron para hacer todos estos consensos y recomendaciones, ¿no? Después tenemos, eh, considérese una tomografía si existe preocupación por una exacerbación aguda, ¿no? Las exacerbaciones generalmente eran de causas infecciosas, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces ahí también podrías hacer una tomografía inclusive antes del año que le tocaba al paciente, ¿no? Si existe signos o una sintomatología de un tromboembolismo pulmonar o pues hacer una angiografía pulmonar, ¿no? Si el paciente tenía una exacerbación aguda, podías agregar corticoides sistémicos, ¿no? ¿No? Entonces, insuficiencia respiratoria debido a progresión de la fibrosis pulmonar idiopática, donde tendrías que colocar el oxígeno, ¿no? Dice, evaluar y listar para trasplante de pulmón o cuidados paliativos, ¿no? ¿El paciente es candidato a trasplante de pulmón o ya solamente le damos cuidados paliativos? Entonces, ya terminando prácticamente, en las últimas diapositivas tenemos los antifibróticos, ¿no? Entonces, pirfenidona, nintedanib, ¿no? Entonces,
Pirfenidona, propiedades antiinflamatorias y antiproliferativas que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Antiinflamatorio y antiproliferativo, ¿no? Efectos secundarios, molestias gastrointestinales o fotosensibilidad. Estos medicamentos se van colocando progresivamente se va aumentando la dosis para ver la tolerancia del paciente, ¿no? Entonces, estas molestias gastrointestinales pueden ser tan importantes en el paciente que muchas veces no te toleran el tratamiento y lo dejan, ¿no? O no es posible darle, ¿no? En el caso del Nintedanib, ¿no? Es un inhibidor de la tirosinasa quinasa que bloquea el proceso de fibrogénesis y que está indicado en la fibrosis pulmonar idiopática. Y sus efectos secundarios también son gastrointestinales, ¿no? Y que pueden ser muy importantes, y la hepatotoxicidad que no permite, que en algunos pacientes no permite administrarles estos tipos de medicamentos. ¿Existen antifibróticos? Sí, pero su administración no es fácil. Va a depender de la tolerancia del paciente, va a depender de las comorbilidades del paciente y son muy costosos. En los hospitales públicos no hay estos tipos de medicamentos. Los hospitales públicos, ¿no? El Ministerio de Salud, ¿no? No sé si habrá en salud, hasta donde sé no hay, ¿no? Pues no podemos ofrecerles estos antifibróticos. Pacientes particulares con sus seguros particulares, algunos les cubre, pero tienen todos estos problemas de los efectos secundarios que no permite a veces completar los tratamientos, ¿no? Entonces, el tratamiento en sí de la fibrosis pulmonar idiopática no, no es fácil, ¿no? Y pues la mortalidad, pues, no, aún es alta. Ahora, complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Exacerbación aguda, que generalmente son infecciosas, hipertensión pulmonar, ¿no? Por la hipoxemia crónica, reflujo gastroesofágico, síndromes de Agnas y Pognias y el carcinoma broncogénico, especialmente si es que está asociado a tabaquismo. La prevención. Tener en cuenta factores de riesgo. Si es fumador, dejar el tabaco, ¿no? En cuanto a la ocupación, en cuanto a los hobbies, cuántos viajes, el entorno, la prevención en evitar, ¿no? Exposiciones para que produzcan EPIC, ¿no? Si hay antecedentes familiares, hacerse chequeos continuos, obviamente, ¿no? Para hacer diagnósticos precoces y un tratamiento oportuno, ¿no? Ver que si es que ha recibido algún tratamiento previo, ¿no? Para proceder rápidamente a los antifibróticos, ¿no? Si es que el paciente es consumidor de drogas, que es otro factor de riesgo, pues obviamente tenemos que el paciente ingresar a rehabilitación para que deje este consumo, ¿no? Sin determinar síntomas de enfermedades sistémicas, hacer diagnóstico oportuno de estas enfermedades sistémicas como los autoinmunes, ¿no? A través de su sintomatología al momento que le hace la historia clínica, para que también, si los EPIC son secundarios a una enfermedad, por ejemplo, al lupus, el tratamiento de ese EPIC va a ser el tratamiento del lupus. Si el lupus no lo controlas, ese EPIC no lo vas a controlar, ¿no? Si es secundario a una artritis reumatoidea, el tratamiento de ese PIC va a ser el de la artritis reumatoidea. Si no controlas la artritis reumatoidea, ese PIC va a progresar, ¿no? Entonces tienes que hacer diagnóstico oportuno y tratamientos oportunos. Y factores de riesgo para el VIH, ¿no? Que también puede empeorar el cuadro. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ok, bueno. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, doy por terminada, concluida la clase, alumnos. Hasta otro día. Buenas noches. Hasta luego, Buenas doctora. noches, Buenas Que doctora. noches. Gracias. descansen. Muchas Hasta gracias. luego.